Quisiera que pudiéramos leer una porción cuando Moisés rompe las dos tablas a causa de la rebelión del pueblo de Israel. Si recordarán ustedes el evento del becerro de oro, cuando se rebela el pueblo, que Dios le había dicho: no te harás ni ninguna semejanza, ni nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Pues bien, el pueblo sí lo hace. Y Dios se llena de justa ira, pero manda a Moisés a alisarse otras dos tablas de piedra ahora por él, hacer que lo hiciera él. Y cuando sube, Dios, aun cuando tiene justas razones para estar indignado, fíjense cómo le habla al pueblo de Israel. Y encuentras algo llamado misericordia. El pueblo acababa de ser rebelde. Vamos a leer juntos en el libro de Éxodo, capítulo 34, a partir del versículo 4. Y nos vamos a dar cuenta que la predicación de Dios acerca de su propio carácter, es la siguiente. Versículo 4 dice: y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le había mandado Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué era lo que anunciaba o lo que le decía Dios a Moisés? Recordemos el contexto, porque es importante que dentro de este contexto alcancemos a ver la misericordia que Dios está teniendo para con el pueblo. Dice la Escritura que proclamó el nombre de Jehová. Versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Es la primera de las cosas que quiere que sepa Moisés, el pueblo y todos los que seguimos a Dios, que Dios es un Dios fuerte. Luego agrega: misericordioso y piadoso. Estas dos características que Dios proclama dentro de un contexto de justa ira es algo muy llamativo. Es algo que nos permite alcanzar a entender que Dios está en medio de su justa ira, en medio de que es justo de que esté indignado. En medio de ese ambiente Dios dice: pero soy misericordioso y piadoso. No porque sea débil, porque la primera expresión es fuerte. Es decir, Dios no tiene ningún problema y no tendría ningún problema en decir: hasta aquí y se acabó con este pueblo. Es fuerte y tiene la capacidad de hacerlo. Es como si tuviéramos una pequeña partícula de polvo en nuestra mano y simplemente le soplamos para que se vaya. Dios es un Dios fuerte, pero ello no quiere decir que sea intransigente, sino que además es misericordioso y piadoso. ¿Qué más nos dice? Tardo para la ira. Tardo para la ira. Dios está proclamando su propio carácter. Es decir, no es un invento de alguien que está interpretando la Biblia. Ahí lo está diciendo con toda claridad, y lo que está haciendo Dios es darle voz a su propio carácter. Y lo que primero que dice: soy fuerte. No te creas que no voy a actuar. No te creas que no voy a proceder como sea justo que lo haga. Soy fuerte, pero también soy misericordioso y piadoso. Y lo que estás viviendo es que parte del carácter de Dios es que es tardo para la ira. A veces la gente se siente muy cómoda después de 2000 años, diciendo: pues hace 2000 años murió, que Jesús resucitó y no ha venido. Es que Dios es tardo para la ira, que no es lo mismo que vaya a ser consecuente o que vaya a dejar las cosas impunes. Dios es tardo para la ira. Está retrasando el llamarte a cuentas. Está retrasando el decir: hasta aquí con él o con ella. ¿Sí? Que no significa que sea débil. Él es fuerte.
y tiene el poder para poder decir, ya hasta aquí con ellos. Pero está siendo tardo para la ira. Está retrasando porque sabe que somos polvo, sabe que somos como la hierba del campo que un día florece y el otro ya no está. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la predicación de Dios y de su propio carácter. ¿Cuántas veces menciona en estos versículos que es misericordioso? Si vamos desde el principio, dice el versículo número 6. Y pasando Jehová, delante de él proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, va una. Más adelante dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, 2 veces. Que guarda misericordia, 3 veces. A millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al que es culpable. Es decir, 3 veces, ¿en cuántos pasajes? En 3. Sí. En 3 pasajes dice y habla acerca de su misericordia. Y lo está haciendo en medio de un ambiente donde él está irado contra el pueblo que había hecho el becerro de oro. Sí. Es decir, Dios contiene su justa ira, no porque no sea justo, sino porque es misericordioso, porque tiene el poder, porque es fuerte para poder actuar. Pero no vayamos a pensar, como dice aquí, no se te vaya a ocurrir pensar que va a tener por inocente al malvado. No lo vayas a pensar. No vayas a creer que Dios no está viendo lo que hacen los padres, lo que hacen los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No vayamos a pensar que Dios se ha tapado los ojos. No, no es así. Dios está conteniendo. La misericordia, ¿qué es? Es justamente el concepto que Dios tiene. Que pudiendo hacer, de decir, ya hasta aquí con ellos, elige no hacerlo. Elige tener misericordia. Elige perdonar en lugar de decir, córtalo y échalo fuera. Y esto es parte del carácter de Dios. Pero no vayamos a pensar, como dice aquí, que el hecho de que sea tardo para la ira significa que sea indolente. O significa que no vea. Y ahorita lo vamos a poder analizar. Dios sí ve. Dios sí mira cómo van las cosas y su misericordia lo que hace es retrasar su ira, pero no quiere decir que no la vaya a ejecutar si la persona no se arrepiente de sus pecados. ¿Sí? El pueblo de Israel, aquí lo encontramos con el tema del becerro de oro. Y en su historia, en varias ocasiones, sucedió que volvía a hacerlo mal. Pasaba una generación bien y la siguiente volvía a hacerlo mal. Pasaba la siguiente generación quizás y volvía a hacer lo malo. Se convertían y después volvía a hacerlo mal. Si pudiéramos pensar en el pueblo como si fuera un solo hombre, una personificación de lo que el pueblo es, tendríamos que pensar como aquella persona que llega a caer, llega a pecar. Sí. No que se vaya a quedar así, porque vemos que se convierte, pero sí llega a caer. El tema es que Dios no deja de ver lo que las personas hacen. Y por eso dice, no voy a tener por inocente al malvado, no se te vaya a ocurrir. Veo la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. Soy un Dios que perdona la rebelión, si se arrepiente. Soy un Dios que perdona el pecado, si hay un genuino arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si no lo hay? ¿Qué pasa si solo juego a la iglesia?
¿Qué puede suceder si solamente medio llevo las cosas? Bueno, encontramos que más o menos por el año 600 a.C., el pueblo de Israel fue sitiado por un rey babilónico, el rey Nabucodonosor. Y este rey, durante 2 años, hizo guerra contra Judá, contra Jerusalén en lo particular. Y durante 2 años sitió la ciudad. ¿Qué fue lo que vivió la gente que estaba ahí a resguardo en Jerusalén? Cosas tremendas, cosas terribles. Empezó a haber escasez de agua, empezó a haber escasez de comida. La gente estaba desesperada, se morían en la calle de inanición por falta de alimento. Llegaron hasta cometer canibalismo, porque a la gente que se moría veían cómo sacarle la carne para poderse a comer. O sea, estaban en un estado de mucha angustia y mucho dolor. El profeta que durante este periodo avisó, predicó el carácter de Dios y les decía: volveos, hijos de Dios, volveos, habitantes de Jerusalén. Él tiene un libro que se llama el libro de Lamentaciones, y quisiera que pudiéramos leerlo de manera muy rápida en los primeros 2 capítulos, para que nos demos una idea de que Dios es misericordioso, Dios es piadoso, es tardo para la ira, pero cuando decide decir hasta aquí, ya no hay vuelta atrás en cuanto a las consecuencias. Cuando tú dices todavía un poco más, todavía me da un poquito más de chance, ya cuando sea un poquito más grande, y no te das cuenta de que Dios está retardando, es Él el que lo está haciendo, no hay nada en ti ni en mí que produzca que Él diga: bueno, vamos a darle otra oportunidad. No, amados. Él, por misericordia, porque Él es fuerte y puede hacerlo, por misericordia decide alargar un poco más su compasión. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Acompáñame, por favor, a leer juntos en el libro de Lamentaciones, capítulo 1. Lamentaciones, capítulo 1. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios es compasivo, pero no hay que ser personas que no se arrepientan o que alarguen sus pecados o sus maldades, sino que tienen que llevarlas al arrepentimiento. Israel era una nación fuerte, la ciudad de Jerusalén era una ciudad maravillosa, con una arquitectura muy bella, era un muy bonito lugar para vivir. Pero llegó Nabucodonosor, la sitió durante 2 años y quedó en ruinas. El profeta Jeremías escribe lo siguiente de manera muy dolorosa. Versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La primera expresión es: ¿qué soledad tiene aquella ciudad que antes se jactaba de grandes cosas? Ahora, quisiera pedirles que personificáramos a la ciudad populosa, a Jerusalén, como si fuera un ser humano, un creyente en Dios, ¿sí? Para que podamos darle un sentido de aplicación personal y no solamente una lectura superficial, sino darle el sentido que trata de decirnos aquí el profeta Jeremías. Porque no se trata de la ciudad, se trata de las personas de la ciudad. Y todo lo engloba en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Aquella persona que es el alma de la fiesta. Aquella persona a la que acuden muchos otros a pedir ayuda y consejería, a lo que buscan. ¿Cómo ha quedado de momento sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Cuando el pueblo estaba feliz, el pueblo disfrutaba de su ciudad, se sentían seguros, se sentían que estaban bien, tenían a Dios en su corazón, tenían a Dios en sus vidas, el templo estaba ahí, la ciudad era hermosa, y de repente comienzan
de tiempo atrás a portarse mal, a olvidarse de Dios, a no tomarlo en cuenta, a ser hipócritas, porque sí iban al templo. Sí iban al templo, sí hacían los rituales, sí viajaban en las fiestas anuales, pero ahora ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Pasó de ser independiente, pasó de ser alguien capaz, alguien que podía jactarse de grandes cosas. A lo mejor podemos pensar en alguien con una carrera exitosa, con un futuro extraordinario, con grandes posibilidades académicas o empresariales, y de repente todo lo pierde. De repente todo se viene abajo, todo se resquebraja, todo se rompe, y ha quedado sola. Y no solo ha quedado sola, sino que ahora se ha vuelto esclavo de otras pasiones o deseos. La persona que decía, no, esto no me va a pasar a mí, ahora le ha sucedido. Y comienza a vivir en carne viva el tener que estar sometido o sometida a aquellas cosas que antes decía, no, yo puedo, yo la libro. Y ahora es hecha tributaria. Ahora queda subyugado su voluntad. Versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Como diciéndonos Dios, yo te veo llorar en la noche. No en el día, en el día sonríes. En el día no dices no pasa nada. No, en la noche, cuando estás en la soledad de tu habitación, cuando estás ahí en tu cama, tu almohada está siempre mojada de lágrimas, de tristeza, de amargura, de angustia. No eres feliz. La ciudad populosa ya no lo es más. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Era alguien, pensando en esta ciudad, alguien que buscaba siempre las cosas que le vinieran bien. Hay cosas que le convinieran, ¿sí? Buscar la manera de salir adelante de una u otra forma. Y siempre estaba viendo la manera de disfrutar de la vida, ¿sí? Y de que le dieran, que la gente que le dijera, oye, qué bonita está tu ciudad. Yo te ayudo a mantenerla con vida. Yo te presto, a lo mejor diría los de Egipto, yo te ayudo a construir tal o cual lugar. Y otros vecinos decían, es que me gusta mucho tu ciudad, yo te ayudo con esto. Y de igual manera, aquella ciudad populosa que esperaba recibir, ya no recibe nada. Ya las personas que se habían comprometido con ella, ya no están. Ya no hay quien responda. Quienes decían estar, ya no están. Todos sus amantes, a eso se refiere. Todos aquellos que decían, te prometo esto, ya no está. Te prometo aquello, ya no está. Quedó abatido, quedó en soledad. No hay quien consuele a Jerusalén. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. No, hombre, es que yo tengo como 100 amigos en Facebook. ¿Y dónde están cuando los necesitas? ¿Dónde están para tenderte una mano? ¿Dónde están? Les llamas amigos porque ahí dice amigos en Facebook. Pero ¿dónde están en los momentos en los cuales lloras durante la noche? En los cuales hay amargura en el corazón. ¿Dónde están aquellas personas que hacen la fiesta, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a armar? Bueno, ¿dónde están cuando estás en la angustia y en la soledad? Cuando estás en la tristeza, en un hospital, en una enfermedad. ¿En dónde se encuentran estas personas? Todos tus amigos se volvieron enemigos. Y luego empiezas a escuchar, ¿no? Es que ya fulano de tal está diciendo esto. Y es que sultano de tal está diciendo esto otro. Pues si son mis amigos, yo no lo creo. Y resulta que sí. ¿Por qué? Porque has confiado en quien no debías de confiar. Has puesto tu esperanza en quien no debías de poner tu esperanza. Dejaste de confiar en Dios para poner tu esperanza en el hombre. ¿Y dónde están los que te habían prometido antes?
Sí me doy a entender. Versículo 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechaduras. Es decir, todos los que buscaban la manera de afectarlo, lo lograron. Qué tristeza, ¿no? Qué soledad, qué angustia. Pero si a estas mismas personas tú les preguntas unos meses atrás cómo se sentían, ellos creían que no les faltaba Dios. Ellos creían estar felices. Tengo un montón de amigos, tengo un montón de amigas. Hay gente que me ama y se preocupa por mí. Pero en los momentos en los cuales deben de responder, no responden. Eso es algo que Dios no va a hacer contigo, pero que permite que vivas con la finalidad de que te des cuenta de algo. Has puesto tu confianza en quien no debías de ponerla. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Sí. Continúa diciendo, versículo 4, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se aleja de Dios? Cuando una persona atraviesa por este momento en el cual nada hay que le consuele. Ya las actividades religiosas como asistir a la congregación, como alabar a Dios, como orar, leer, se vuelven como de luto, monótonas, no tiene vida. Jerusalén era una ciudad populosa, era una ciudad que cada año, 3 veces al año, en sus fiestas, había gente, niños riendo, gente que acudía al templo, disfrutaba del templo. Era algo que generaba gozo. Pero después, cuando se apartan de Dios, sucede esto. Ya no hay risas. Ya vienen las fechas solemnes donde la gente acudía al templo, ya no van. Las personas cuando se alejan de Dios se aburren y dejan de asistir. Porque ya no es Dios su motor. Ya no es Dios su intención. Ya no es Dios quien promueve el ir, el estar, el echarle ganas, el ir hacia adelante. Se vuelven como de luto. Por eso dice, las calzadas de Sión tienen luto. No hay gente en las calles. Ya no hay celebración por causa de Dios. Ya no. Ya todo es monotonía y tristeza. Todas sus partes, sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. ¿De dónde provino la aflicción? ¿Por qué razón está pasando esto en Jerusalén? Porque Dios dijo, ya basta. Porque Dios, quien es tardo para la ira, como nos enseñó, y que es grande en misericordia y verdad, tiene un límite. No tenemos por qué estar jugando con el límite de Dios, con su capacidad para tener compasión o de ser tardo para la ira. No tenemos por qué estar jugando a ello. No tenemos por qué estar pensando, no va a pasar nada. Si lo vuelvo a hacer, no sucede nada. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te da a entender? ¿Quién te engaña diciendo que no es la última vez que Dios tiene compasión y la siguiente te entrega a tu maldad? Y comienzas a vivir en la soledad y ya nadie quiere acercarse, ya nadie quiere convivir. Te vuelves alguien desechable para los demás. ¿Por qué? Porque la gente tiende a jugar con Dios. Tiende a suponer que Dios no va a hacer nada. Y confunden que Dios es tardo para la ira con el hecho de que no va a hacerme nada. ¿Por qué? Voy a ir a la iglesia, porque soy su hijo. Ah, sí.
Quizás esta sea la última oportunidad que tengas. Quizás hoy sea la última vez que escuches y entiendas algo, porque no sabes qué vaya a pasar el día de mañana. No sabes qué vaya a suceder en un rato más. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Despreció de la hija de Sión. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sí. Ya no hubo para ella esa gracia que había antes. Desapareció su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó, su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien le ayudase. No hubo quien ayudara. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Qué triste es ver que una persona que antes era popular, que antes era el alma de la fiesta, que antes era quien hacía reír, ¿no?, a las personas, el contador de chistes, no, es que es bueno para los chistes, y que de repente todo se apaga. Ya no hay esa gracia o esa capacidad, ya la gente se aburre de ti. Ya te dice, no, ya no, gracias. Oye, vamos a hacer, tengo muchas cosas que hacer. Ya no hay ello en ti. Se apaga la gracia y la hermosura. Acuérdate de tus rebeliones cuando pienses en ello. Acuérdate que tú no has sido justo con Dios en tu trato con Él. Acuérdate que has llevado al límite su compasión. Sí, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ¿quién te dice que no estás al filo del tardo para la ira y ya no habrá misericordia? ¿Quién te dice que en este momento no estés en el punto en el cual Dios dice, no tendré por inocente al que es culpable? ¿Por qué crees que todavía estás en la parte del tardo para la ira y no estás a punto de pasar a no tendrá por inocente al culpable? Sí me doy a entender. A veces nuestros corazones se endurecen y no nos damos cuenta de que Dios nos está llamando y nos está llamando y nos está llamando, y ya nos pasa algo, y ya nos cae alguna enfermedad, y ya nos sentimos mal en esto, y empezamos a vivir cosas que no son para nada agradables, y en lugar de ir hacia Dios, la gente se aleja de Él culpándolo a Él. ¿Por qué? Dios es tardo para la ira, pero no va a tener por inocente al que es culpable. Versículo número 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. ¿A poco no te levantas, das un suspiro y dices, vamos de nuevo, un día más? Aquí lo está describiendo. Está describiendo lo que estaban viviendo los habitantes de Jerusalén por no haber obedecido a Dios, por no estar caminando bien con Él. Versículo 9. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Es decir, no tenemos presente que hay un punto límite en nuestras vidas. Y este puede ser cualquiera. A lo mejor decimos, no tengo una enfermedad crónica. A lo mejor decimos. Pero ¿quién te garantiza que no vas a tener un problema al ratito? O el día de mañana un accidente. Dios no lo quiera. Pero ¿qué te garantiza que no estás a punto de llegar al fin de tu vida? Y no te quieres acordar. Continúa diciendo, por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. De momento ocurren las cosas, sorprendentemente. Esto no me lo esperaba. Esto fue algo sorpresivo. No pensé que fuera a pasar esto. Y sucedió. Por eso, cuando leamos estos pasajes,
Pensemos en nosotros mismos. Y a veces nos sorprenden las cosas. ¡Ay, esto no me lo vi venir! No lo esperaba de esta forma. Porque te sorprenden. Sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Y así nos podríamos seguir en este capítulo, viendo y analizando y decir, es que esto me está pasando, o esto me ha pasado, o esto me está sucediendo. Nos vamos a saltar al capítulo 3, por favor. A partir del versículo 1. Dice la Escritura, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Está hablando Jeremías de lo que ha visto. Y sabe que Dios ha dado aflicción bajo el látigo de su enojo a su pueblo. Para Jeremías, eso de Dios no castiga, no existe. Dios sí actúa, sí castiga, porque si somos hijos, no podemos esperar que nuestro Padre no nos vea hacer algo mal y no diga nada, o no haga algo al respecto. Dios sí castiga. Dios sí mete en cintura, sí corrige, sí endereza las cosas, sí nos ama. Cuando alguien se despreocupa es cuando preocúpate, porque no quiere decir que no le interesa tu vida. Sí. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Todo lo que veía Jeremías, iba caminando por una calle, iba caminando por otra calle, y todo eran malas noticias. Todo era tristeza, angustia. Decía, es que esto es oscuro. ¿Dónde está la luz de todo esto? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Continúa diciendo, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Jeremías era alguien que decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Volteo para una calle y veo gente tirada en el piso, ya muerta de inanición. Porque a Jeremías le tocó esta parte, amados. Le tocó estos 2 años. De hecho, parte de estos 2 años lo pasó en prisión. Porque a los líderes no les gustó que predicara de que iban a venir del norte a sitiarlos. No les gustó y entonces lo echaron en el calabozo. Sí. Y veía cómo la gente, porque cuando entra Nabucodonosor, dicen, por ahí hay un profeta que avisó que esto iba a pasar, sáquenlo de la mazmorra. Y lo sacaron y lo dejaron libre a Jeremías. Y entonces Jeremías veía en las calles cómo había quedado todo. Dice, esto es terrible. Esto es terrible. Continúa diciendo, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. O sea, imagínate la imagen que estaba viendo Jeremías en la ciudad. Hay algunas reseñas de que cuando entraron los babilónicos a Jerusalén, agarraban a los niños recién nacidos, si es que había niños recién nacidos, y los arrojaban contra las rocas, o contra las piedras, o contra las paredes. O sea, los recién nacidos, los bebés, los aventaban hasta partirles el cráneo. O sea, era una imagen que a nadie le gustaría ver. Los genocidios lamentablemente siempre han existido en este planeta. Y este momento que está viviendo este profeta es de una imagen terrible. Veía muerte, veía destrucción, no había consuelo para su alma. Y sabiendo que esto es responsabilidad de no haberse vuelto a tiempo a Dios, de pensar que estamos es tardo para la ira, y no pensar que es ya el momento de no tener por inocente el que es culpable. ¿Sí lo entendemos? O sea, Jeremías dice, se los dije, y ve a la gente sufrir, y ve a su pueblo dolerse, y no tiene manera de cambiar las cosas porque era momento antes de arrepentirse. Ya no era ese el momento de volverse atrás. Ya las consecuencias estaban encima, ya estaban viviendo mal, ya estaban sufriendo y ya no había chance de corregir. Era doloroso, era triste, era angustiante.
no la estaba pasando bien. De hecho, teológicamente, al profeta Jeremías se le conoce como el profeta que llora mucho, porque ve mucha tristeza en su entorno, ve mucho desgaste en la gente, ve a personas pasándola sumamente mal, pero no porque Dios sea malo, sino porque la gente ha sido mala con Dios, porque no se quisieron arrepentir, porque no quisieron volverse de todo su corazón. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me acercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Cuando Dios dice ya con esto, ya no tienes ayuda de nadie más. Ahorita quizás todavía tienes algo de ayuda, Quizás todavía tengas chance. Pero si Dios saca su mano y dice, ya no le voy a ayudar más, te vas a dar tú solito, con tus consecuencias, con tus malas decisiones, con tu manera de ser, ya no va a haber ayuda. Ya no va a haber quien te saque de donde estás. Por eso es bien importante que aproveches esta oportunidad. Si aún oyes su voz, no la desaproveches. No digas, aún hay tiempo, mejor hoy. Continúa diciendo, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Dios sí puede cerrar sus oídos, puede decidir no escucharte. Puede elegir dejar de escucharte. Y te ve, sí, y le duele, pero decide no escucharte. Porque se cansa. Porque ya pasaste el límite. Porque Dios no va a seguir jugando contigo. Te ama, pero no está dispuesto a que te burles de Él. Sí. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Es que cuando Dios se pone ya como si fuera tu enemigo, en lugar de ayudarte, como sacando sus manos, todo lo que haces, lo haces mal y te sale mal. Porque eres tú quien lo hace, porque ya no hay consejo que te ayude. Eres tú quien estás dándote de golpes todo el tiempo. Eres tú quien está llorando todo el tiempo. Eres tú quien está afligido todo el tiempo. Eres tú sin Dios. Pero si aún hoy escuchas su voz, si aún hoy alcanzas a escuchar en el silencio el silbido de su palabra y te golpea y te redarguye, vuélvete, ya no le des más largas. Cercó mis caminos como piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acechaba, como león entre escondrijos. Y cada vez que quieres salir parece que todo te sale mal. Como si algo te estorbara. Como si se cerraran todas las puertas. ¿Sabes qué es Dios? No es el maligno, amado. No es el maligno. Cuando somos su pueblo, cuando ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha invitado, no es el maligno. En este caso es Dios quien está diciendo ya basta. O te vuelves o te pierdes. O te vuelves o te vas. O te conviertes de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, o se acabó mi paciencia. Entesó su arco y me puso como blanco para saeta. Y te levantas un día y dices, parece que hoy pinta bien, y empiezan a llegarte las malas noticias, y dices, bueno, no me levanto uno y viene el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y dices, ya, no puedo. Pareciera que una fuerza me está impidiendo ser feliz. Sí, se llama Dios. Y no es que no quiera que seas feliz, es que ya no quiere que sigas el camino que llevas. Es muy distinto. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljiba. Fui escarnio a todo mi pueblo.
burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Todo te sabe mal. Bueno, hasta vas a hacer las mismas cosas que hacías antes y que decías, ¿cómo lo disfrutaba? Y ya no te saben a nada. Ya no hay disfrute. Ya lo que antes te divertía, ya lo que antes te hacía sentir con algo de vida, ya no te sirven, ya no te ayudan, ya no te generan, tus pecados favoritos ya no te generan ningún placer. Los haces por pura monotonía, pero ya no hay nada que te divierta, ya no hay nada que te haga ser feliz. Ya todo es tristeza y angustia. Versículo 17. Versículo 16. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Qué duro es que Dios no esté con una persona. No solo porque todo puede venirse encima, sino porque además no tienes el consejo de Dios, no tienes su paz, sabes que no estás bien, sabes que no está contigo, y aunque te diga, sí, Dios está conmigo, como el pueblo sí se lo decía, nada de paz tenía en su corazón. Y mi alma se alejó de la paz, olvidé del bien. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ya no tengo nada más. Todos se fueron, todos me dejaron, ya no tengo nada más. Y mi única esperanza, que era Dios, parece que no me oye. Parece que no me escucha. ¿Sí? En efecto, no te está escuchando. Y a veces puedes pensar en decir, bueno, ¿y entonces ya para qué sigo vivo? Y aún eso te lo impide Dios. O sea, te deja seguir viviendo en ese estado de angustia, de agonía y de tristeza. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No. Porque te va a enseñar un camino para salir de ahí, única y exclusivamente por medio de Él. Solo por medio de Él. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento y del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Qué es lo que Dios te pide? Que no te busques evadir, que no busques la evasión, que asumas tu responsabilidad, que puedas entrar en este estado de esto que estoy viviendo, este soy yo, estas son mis acciones, estas son mis consecuencias, este soy yo actuando en mi vida. No es Dios, Dios es justo, Dios había sido paciente y ha sido paciente, pero no va a tener por inocente el que es culpable. Sí. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Versículo 21. Y aquí hay un cambio que te puede sacar de ese estado. Este cambio puede darte vida. Puede generarte un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Número 1. Acuérdate de que la aflicción no es culpa de nadie más. Hazte responsable de lo que tú eres. Hazte responsable de lo que has venido a hacer. Número 1. Número 2. Dice aquí, recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. No me voy a entregar más a las cosas malas. No me voy a dar la tarea de decir, bueno, pues si ya estoy mal, pues me entro más a la maldad. No, espérate. Detente. Haz un alto. Recapacita en tu corazón. Versículo 22. ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que recapacitar en mi corazón? Versículo 22. Que no estás muerto, pudiéndolo estar. No estás muerto. El hecho de que todavía no has sido llamado a cuentas se llama misericordia. Se llama bondad. ¿Por qué? Porque lo que sí merecemos a pulso es el infierno.
¿Qué tengo que recapacitar para volverme de todo corazón a Dios? En esto recapacitaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si esto llena tu corazón, te va a dar fe. Si lo crees, si de verdad crees que no has muerto por su misericordia, no por tus habilidades ni por tu estado de salud, por su misericordia, porque Él es fuerte, ya lo leímos, Él es poderoso para hacerlo. Si ves y valoras la misericordia que te tiene hoy con vida, hay esperanza para ti. Si no la alcanzas a ver, ya no hay luz en tu corazón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Hoy te levantaste, hoy abriste los ojos igual que yo. Hoy Dios te concedió respirar nuevamente, porque no decayeron sus misericordias, porque por su misericordia estamos aquí. Hoy Dios me trajo para decirme, es por mi misericordia, no por tus habilidades, no por tus calificaciones, no por tus capacidades, no por tus habilidades para hacer cosas. No, estás aquí por misericordia. Y esa le pertenece a Dios. Ahora, si te trajo por misericordia, ¿no será que quiere tener misericordia para salvarte? Si te tiene con vida, ¿no será que quiere tu bien? Porque bien pudo haberlo dicho hasta aquí contigo desde hace tiempo. ¿No será, no te da de notar algo, no te da un mensaje el hecho de que hoy estés aquí en lugar de estar en un hospital, en un momento difícil? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, pero no para hacer lo que tú quieras, sino para entender que dependemos de Él, que es Él el que nos tiene con vida, que es Él el que nos concede respirar cada momento. Es Él quien nos da su paz. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amado, no estamos aquí por ser buenas personas. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Si hoy estamos aquí, es por su bondad. Porque grande es su misericordia. Versículo 24. Mi porción, la parte de mi herencia, lo que quiero en esta tierra es Jehová. O sea, ya me cansé de estar esperando que haya más feria en los bolsillos, que haya más dinero. Ya me cansé de que siempre tenga que vivir angustiado esperando a ver quién me ayuda, a quién les tiro la mano, a ver quién me puede echar la mano con esto, con aquello. Ya me cansé. Quiero que mi herencia sea Jehová. Quiero depender solo de Él. Quiero que solo sea Él el único que me puede salvar. Ya me cansé de estar escuchando un montón de gente que me dice, yo te ayudo. Los amantes no ayudan, ¿no? No puedes confiar en nadie más que en Jehová. Solo Él es quien te mantiene con vida. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Sabes que lo que puedes hacer es decir, Señor, ya no tengo nada que ofrecerte. Ten compasión de mí. Y esperar en Él. Porque la salvación viene de Él. La salvación viene de tu Dios. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios nos está marcando el camino de pasar de ser esa ciudad populosa y solitaria, que ya no le queda nada. Dios nos dice, espera en Él. Es su misericordia la que te tiene con vida, ¿no? Bueno, búscalo, abrázalo, que convierte a Jehová en tu heredad. Que Él sea lo más importante que tienes. ¿Cómo cuidas un tesoro, amado?
Si de repente te encontraras un pequeño cofre lleno de monedas de oro en cualquier lugar, ¿cómo lo cuidarías? ¿Qué tanto harías para poderlo resguardar? Así, amado, que tu heredad sea Jehová, que lo más valioso en tu vida sea Dios. Lo demás queda en segundo término. Mi porción es Jehová de mí, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y luego dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Cuando comienzas a esperar y decir, Señor, yo confío en ti. Me está pasando esto, yo confío en ti. Empiezas a ver que Dios es bueno. Te cambia la perspectiva. Te cambia. Empiezas a darte cuenta que encuentras a Dios donde antes no lo veías. Y de repente dices, ay, Dios me ayudó con esto. Dios me ayudó con aquello. De repente empiezas a darte cuenta que esperar en Él, empiezas a notar su bondad. Está teniendo misericordia. Me está ayudando. Está teniendo compasión de mí. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Porque luego somos muy dados a hablar mucho, ¿no? A ver, detente. Date cuenta que hay misericordia en el hecho de que estés aquí. Espera en Él. Él te va a brillar. Su bondad te va a brillar. Su amor te va a brillar. Te va a demostrar que te ama. Vas a poder confiar en Él. Vas a poder vivir en Él. Se va a convertir en tu heredad verdadera. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde la juventud. Y de verdad que es cierto. Es bueno. Es bueno confiar en Dios desde joven. Es bueno confiar en Dios desde que tenemos oportunidad de hacerlo. Y si es de joven, qué mejor. Es bueno. Es muy benéfico. Te ayuda tanto, te evita tantas cosas, te limpia el camino de tantas maneras que no te puedes imaginar de cuántas cosas te libra Dios. Confía en Él. Es hermoso conocerlo. Es hermoso confiar en Él. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, pues si aún hay esperanza. Es decir, lo mejor es guardar silencio y aprender a confiar en Dios. Es que me está yendo como en feria. Guarda silencio. Aunque te den ganas de quejarte, guarda silencio. Pon tu boca en el polvo, significa eso. Tápate la boca. Y no voy a decir nada porque Dios tiene el control. No sé qué es lo que vaya a hacer. No entiendo cómo me va a sacar de este problema. No lo sé. No veo una esperanza. No veo una salida. No veo nada claro. Pero pongo mi boca en silencio porque algo va a hacer Él. Porque Él es bueno con los que en Él esperan. Y aunque ahorita no lo entiendo, Él es bueno en los que en Él esperan. Él es bueno. Y va a mostrar su bondad. Ponga su mejilla en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. No devuelvas mal por mal. Aguanta. Dios sabe ser bueno a los que en Él esperan. Él va a recompensar tu paciencia. Versículo 31, y con esto terminamos. Porque el Señor, ¿qué dice? No desecha para siempre. Sí, fueron 70 años de cautividad, pero regresó. Si lo comparamos, hay momentos en los que dices, ya no puedo, ya no quiero seguir adelante, ya no tengo el ánimo. Paciencia, tapa tu boca y aguanta, porque regresó de la cautividad, no desecha para siempre. Dios no te va a desechar para siempre, porque
busca tu bien. Solamente ten confianza. Haz de Jehová tu heredad, aunque todo te esté saliendo mal. Haz de Jehová tu heredad, aunque tengas muchos motivos para quejarte con Él, porque te está yendo muy mal. Sí, son cosas que te ganaste a pulso. Espérate, te alejaste, no puedes esperar que no pase nada. Ten paciencia, pon a tu boca tu mano para no hablar cosas de más. Vuélvete y que Dios se convierta en tu heredad, en el único que valga la pena por el cual vivir. Bueno es a los que esperan. Ten paciencia. No es fácil, somos muy desesperaditos. Queremos las cosas rápidas y que todo se solucione en fast track. No, amado, ten paciencia. Dios no desecha para siempre. Haz el bien. Es que me está yendo mal, tengo muchas ganas de devolver el mal con otro mal. Aguanta. Ponte a orar, pídele a Dios ayuda. Habla con algún hermano o hermana que tengas confianza. Desahógate, pero detente. No devuelvas el mal con otro mal. Bueno es Jehová con los que en Él esperan. Dios es fiel y verdadero, amado. Sí, Él castiga, no hay duda de ello, pero no castiga de balde, sino porque nos ama. Si no, no estaríamos aquí. Nos ama mucho. Les invito a que cerremos nuestros ojos y aprendamos a darle gracias a Dios, aún de las cosas más complicadas y difíciles. Cada momento la veo venir. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu eres mi fuerza, mi fe y mi gozo. Y por los siglos mi Padre será. Gracias, Señor. Porque de no haber intervenido, yo ya no estaría aquí, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús.
Jesús. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá. Y mi delicia es contemplarte. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti, Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza